Bueno, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos ustedes que nos están ahí viendo desde su casita. Pues lo prometido es deuda, estamos ya aquí en el estudio otra vez. Regresamos al estudio y hoy tenemos la visita de un amigo de hace unos tiempecitos atrás. Amigo Freddy, ¿cómo estás? Bendito Dios, bien, gracias, amigo Chris. Un poquito nervioso, diría yo. Posible. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí. Pues en mi caso, yo siempre estoy atrás de muchas cosas, nunca me veo, pero ustedes que son músicos siempre están al frente, pero la cuestión es de que no hablan, Eso sí. solo ejecutan el instrumento. Amigo, bienvenido a Go Producciones, Muchas estamos muy gracias. contentos de que hayas podido aceptar la invitación. Y Un pues para honor. empezar, como todos las bitácoras que hacemos, quisiéramos saber, amigo, ¿cómo fueron tus inicios en el instrumento? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto, es un honor poder estar compartiendo acá. Gracias, amigo Chris, por la invitación. Ahí estaba viendo yo a algunos amigos invitados y ¿cuándo me toca a mí? Pero Pero qué. ese cuándo diría ya llegó. Ya llegó. Qué alegre. Y antes de empezar, quiero agradecerte, amigo Chris, por tomarme en cuenta. Este, um, bueno, mi nombre es Freddy Simag, soy de Cantel, de Cantel. Yo empecé aproximadamente como a los 11, 12 años. Ejecutando música, obviamente raro porque estaba aprendiendo. Empecé a ejecutar piano, fíjate. Empecé a ejecutar piano. De hecho, me quedé en la iglesia tocando piano porque el pianista se fue para Estados Unidos, entonces me Ándale. quedé yo, ¿sí? Pero siempre, bueno, estando yo en el piano, siempre ahí miraba al bajista qué hacía, cómo tocaba, y siempre me llamó más la atención el bajo que el piano. Pero aún así, entonces estuve tocando piano por algunos años. Me metí a estudiar en el conservatorio un año nada más piano. Sentí que, bueno, sí me ayudó, pero no lo suficiente, entonces estuve tratando de avanzar ya en ese entonces que estaban saliendo a flote la cuerda.net, la famosa cuerda.net, entonces yo miraba los acordes ahí y me ponía a practicar. Fui de los que empezó sin ningún instrumento, o sea, no tenía instrumento para practicar, tenía que prestar un Solo instrumento. viendo. Sí, sí. Y cuando me prestaban uno, me acuerdo que el hijo del pastor de la iglesia de donde iban mis papás en ese entonces, me prestaba uno pequeñito. Entonces, fíjate que me ponía a practicar, llegaba yo de la escuela a hacer mis tareas, a medio comer y me iba con el piano. Y me ponía a practicar, pero a veces ya se me hacía muy, muy de noche. Y bueno, en ese entonces que no tenía ni audífonos ni nada y sonaba el piano sobre las bocinitas. Y mi mamá a veces, y bueno, tenía toda la razón, ¿verdad? Que La típica ya, mamá. sí, ya mi hijo, dormite. Ya es muy tarde, los Sí, vecinos. en una ocasión por lo menos aprendo a hacer algo diferente. Pero así, ¿verdad? Pero al final siempre estuve, me estuvo llamando más la atención el bajo que el piano. Cuando tuve la oportunidad de empezar a tocar bajo, gracias a unos amigos de allá de Cantel, que salían a hacer serenatas y yo me pegaba a ellos para ir viendo más o menos cómo le hacían con la guitarra, porque me dijeron que básicamente eran las mismas cuerdas, las últimas cuatro de la guitarra eran lo mismo que que las cuerdas del bajo, entonces yo me ponía a verlos y así poquito a poquito me fui metiendo al instrumento. Hicieron una banda ellos y me enseñaban y yo ahí andaba súper feliz con el instrumento. Tampoco tenía bajo. Entonces, hasta un tiempo después que tuve la oportunidad de poder tener mi propio bajo, yo muy feliz. Gracias también
a un amigo que prácticamente me dio a un costo muy bajo, el bajo. Bajo, el bajo. Sí, en ese entonces estábamos tocando en la banda de jóvenes de Palabra en Acción y Alejandro Mejía, el famoso Touch, si ahí lo conocen, me vendió un bajo Pibi. Y con eso yo estaba súper feliz ahí aprendiendo, practicando. Tiempo después ya me metí a estudiar a polirritmos y avancé, definitivamente avancé mucho, todo el conocimiento de armonía, el conocimiento de lectura, escritura también en el instrumento, todas las técnicas que corresponden y bueno, al final sentí que sí me ayudó mucho, fue un empuje muy, muy fuerte y hoy en día pues igual sigo recibiendo clases con otros maestros que han avanzado, han crecido en el instrumento y la verdad es de que hay muchas cosas que uno va aprendiendo día con día y es sorprendente cómo es todo este hermoso mundo de la música, la profundidad de los temas de ello y recuerdo que en una ocasión viendo algunos temas importantes estaban allí haciendo hasta operaciones matemáticas para ir acomodando todas las figuras, cómo acomodábamos las métricas y todo y yo pensaba que no iba a matemáticas acá, pero bueno, no eran números las cosas. Sí, pero al final todo este hermoso mundo de la música es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo cada vez van descubriendo nuevas cosas en esto, cómo van innovando también las técnicas, cómo han ido también tomando técnicas de otros instrumentos y la van aplicando acá, por ejemplo, algunos pequeños arpegios del piano que también se hacen en el bajo, rasgueos de la guitarra y el famoso slap que surgió a base de la falta de una batería, ¿verdad? Entonces, cómo es que todos esos instrumentos también fueron, o esas técnicas fueron innovándose también y aplicándose también en el instrumento. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, digamos, en el instrumento y todo empezó por ver a un bajista también, que tiene técnicas muy buenas. Estoy seguro que no es muy conocido, pero para mí sigue siendo uno de los mejores bajistas que conozco. Sí. Es increíble cómo es que hay músicos que no son conocidos, pero tienen una técnica muy, muy buena. Entonces, cuando yo lo veía tocar a él, y algún día quisiera tocar con él, pero todavía falta. Sí, todavía hay tiempo. Sí, eso es lo bueno. Y entonces, a base de todo eso, y fue que me empecé a meter al instrumento. Y hoy en día, pues, bueno, sigo disfrutando de este instrumento tan bello que es el bajo. Es el bajo. Sí. Aunque todos digan que parece una guitarra, pero no, ¿verdad? Es diferente sí, qué bonita la cuestión. Tu guitarra de 4 cuerdas. Sí. Amigo, ¿aprendiste a tocar un bajo hablando de 4 cuerdas, 5 cuerdas? No, empecé con uno de 4. Siempre pensaba que era un poco más difícil ver la configuración de tener un bajo de 5 cuerdas y uno de 4, pero luego me fui dando cuenta que no era tan difícil, digamos, incluso un bajo de 6, o sea, comprender la estructura, ¿verdad? Porque al final, el tiempo. Sí, porque al final sí son cosas muy buenas que se pueden hacer con diferentes bajos. Aún así, hoy en día toco un bajo de 4 cuerdas. Y siento que a veces me hace falta la nota grave, la cuerda grave, que es la quinta. Entonces creo que uno también se acostumbra, pero sí empecé tocando con un bajo de 4 cuerdas. Ahora, hablabas de la quinta cuerda. Sabemos de que hay diferentes tipos de música, ¿no? O sea, muchos. Sí. Pero que en algunos es un bajo programado y en otros es un bajo en vivo, podríamos decirlo. Pero tú decías, me hace falta la quinta cuerda. ¿En qué tipo de música es aconsejable usar un bajo de 4 cuerdas, un bajo de 5 cuerdas, un bajo de 6 cuerdas? Fíjate que yo siento que hay mucha. Yo decía este aspecto que me hace falta la quinta cuerda por el hecho de que estoy como casi que acostumbrado. Por ejemplo, si voy a re, si es un bajo de 4 cuerdas, re es el re más grave que yo pueda tener. Pero en un bajo de 4 cuerdas,
todavía tengo este otro más grave. Entonces, y siento que me hace falta ese punch más grave en mi caso. Hay muchos aspectos, suponete, en mucha música, tal vez jazz, un poquito de jazz, donde uno puede ir tocando con la configuración de 4 cuerdas y uno puede ir como tomando pequeños arpegios y no hay ningún cambio a diferencia del de 5. Entonces, yo siento que en esta parte de diferentes géneros y subgéneros del jazz se pueden ir creando muy buenas progresiones, muy buenas rítmicas, muy buenas melodías en bases de 4 cuerdas. Incluso, suponete en un jazz funk, igual en el de 4 cuerdas, muchos ejercicios que yo he visto vienen con las configuraciones de cuatro cuerdas. Pero aún así, a la hora de ir creando, digamos, diferentes técnicas, por ejemplo, a la hora de ir tocando acordes, ahí estoy usando solo 4 cuerdas. Pero lo mismo con 5 cuerdas, da un color diferente. Sí, entonces a veces creo que también en parte es cuestiones de gustos. De gustos. Digamos. Ajá, en eso. Amigo, estás hablando del grosor de la cuerda, ¿no? O sea, acá abajo se le pone diferente grosor de cuerda. ¿Cómo es la cuestión ahí? Fíjate que sí hay diferentes tamaños. Diferentes tamaños, sí. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a la configuración de punto 45, que es la cuerda más delgada, y estoy acudida, digamos, de cuerdas, ya sea en uno de 4 o uno de 5, porque, bueno, realmente es la configuración estándar y es la que me acostumbré a estar tocando. Siento que la punto 40 es más delgada y no me siento cómodo con eso. Ahora, hablando sobre armonía, tú decías que aprendiste a tocar piano, ¿no? ¿El piano te ha ayudado a ejecutar el bajo? Sí, mucho. En el caso del piano, hoy en día toco piano tal vez por todo el conocimiento de armonía. Suponete a la hora de ir creando un acorde mayor, un acorde menor, aumentado, disminuido, y acordes más completos, 7, 11, 13, 9. Las configuraciones del piano obviamente pues es mucho más amplio y uno puede ser un poco más completo en el piano que en una guitarra o que en un bajo, que está limitado para eliminar algunos grados. Entonces, suponete que sí me facilitó mucho comprender el concepto de armonía para crear un acorde mayor o menor, para ver cómo se estructura en el piano, y a la hora de venir acá siempre se me hizo mucho más fácil comprenderlo por la manera en que yo ya sabía ejecutar el piano. Entonces digo, bueno, aquí estoy tocando un mi menor 7, primer grado, tercer grado y séptimo grado, pero estoy eliminando el quinto grado, suponete, en el bajo. Y en el piano, pues puedo seguir todos los grados, primero, tercero, quinto, séptimo, sin necesidad de eliminar ninguno. A diferencia de que acá sí tendría que eliminar, normalmente tendría que eliminar alguno de los grados. Estoy limitado acá en algunos grados de algunos acordes, a diferencia del piano, que es mucho más completo y no me complica a la hora de pensar y pienso. Entonces van estos grados y a la hora de ir creando el arpegio, pues también lo pienso muchas veces. Tal vez fue una maña que agarré pensándolo primero en el piano y después aplicándolo acá para poder ir creando los pequeños arpegios, digamos, pero primero los voy pensando
en el piano y después las voy aplicando. No sé, fue una maña que agarré, no sé incluso no sé si es buena o mala maña, Sí. pero al final sí me ayuda mucho a comprender los conceptos de armonía en el piano para poderlos aplicar acá. Ok, amigo, hablemos ahora acerca de tu instrumento, ¿verdad? Casi siempre yo les pregunto a muchos con los que he podido platicar, ¿cómo conocen su instrumento? ¿Verdad? Hablábamos la semana pasada con alguien y les decía, o sea, si un músico no entiende o no comprende su instrumento, entonces no puede ejecutar el instrumento, ¿no? Sí, Entonces, si pudieras hablarnos, porque hay muchos que dicen, no, pues la guitarra y el bajo es lo mismo, o sea, solo se toca, bla, 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 pero no es lo mismo, es diferente. definitivamente. De hecho, el grosor del brazo, la cuerda, o sea, todo es muy diferente. Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito qué bajo estás usando y qué es lo que incluye el bajo? Muy bien, creo que sí, esto es muy, muy acertado, ¿verdad? Porque he visto bajistas que solo medio se conectan, le dan volumen y a tocar, ¿no? Y muchas veces uno necesita encontrarle su color, su sabor al instrumento, encontrarle su propio sonido. Y depende de uno de muchas cosas. Por ejemplo, bueno, hablo de la verdad es de que este es un instrumento de marca Cort. Y el precio es muy accesible, la verdad es de que es muy accesible y suena bien. Entonces, cuando tuve la oportunidad de comprarme este bajo, vi el precio, el precio y me di cuenta que era bastante accesible. Entonces, la verdad es de que recomiendo Cort, pero con este tipo de configuración. Por ejemplo, acá trae 2 pastillas Bartolini, las MK1, y este es un bajo activo. Hay 2 tipos de bajo, un bajo pasivo y un bajo activo, y los bajos pasivos no traen batería y los bajos activos sí traen batería. Entonces trae una batería acá atrás, precisamente hace ratos la cambié. Entonces tiene una batería de 9 voltios. Ahí te interrumpo. ¿Hay algunos bajos que incluyan 2 baterías? Sí. ¿Qué función trae la doble batería? Fíjate que esto de que tenga doble batería por lo general es por el consumo del voltaje de las pastillas. Hay algunas pastillas demasiado potentes que son humbucker, que son mucho más gruesas, que por ejemplo las tienen algunas como Music Man, las marcas Music Man. Y eso sí consume mucho voltaje, entonces requiere de dos baterías. En este caso pues solo tiene ¿Y ahora cuando es pasivo el bajo? Cuando es pasivo normalmente, bueno, no tiene batería, pero normalmente viene un volumen, a veces el modulador de las pastillas y un tono, es lo único. En este caso, que es un bajo activo, esta tiene como para irlas ecualizando. Acá tengo 3 botones, que en este caso la configuración de esta va así. Esta es para bajos, medios y altos, y esta para la modulación de las pastillas. Tengo también un switch que es para poner el bajo a activo o pasivo. Entonces, normalmente cuando está en pasivo, las cuerdas están en flat. Pero cuando está en activo, yo ya puedo irle moviendo a que necesite más bajos o medios o un poquito más de altos. Mucho más altos. Entonces esa es la ventaja, digamos, de tener un bajo activo, que puedo ecualizarla, puedo irle moviendo de acuerdo al sonido que yo vaya a ir necesitando. Ok, hablemos un poquito, hay unas tiritas ahí verticales. Sí. ¿Cómo se llama eso? Bueno, estas subdivisiones, acá hay de diferentes medidas, ¿sí? Cada vez se van haciendo más pequeñas, y son las divisiones las que van dividiendo el tamaño del brazo, pero estos se llaman trastes, y que van creando el tono de cada
de cada nota. Eso define el hecho de que yo vaya a tener cada nota sobre cada cuerda y va sonando diferente, pero también va sonando diferente aunque use el mismo traste, diferente cuerda, suena diferente. Entonces estas son las posiciones de todas las notas a lo largo del mástil. ¿Hay bajos que traen más, que traen menos? Sí. Por ejemplo, esta es un bajo que tiene 24 trastes. Hay otras que solo traen como 20, 19 trastes, dependiendo. Por ejemplo, las Fender solo traen, si no estoy mal, como 20 trastes. Y estas traen 24. Es decir, que tengo 2 octavas para correr en todo. ¿Influye que traiga menos, que traiga más? Siento que sí. A la hora de ir creando diferentes melodías y puedo ir a encontrar esta nota. Por ejemplo, en algunas ya no estaría esa nota porque está limitado en los trastes. Entonces ya no tendrían este fa hasta acá, por ejemplo. Y o a menos que sea un bajo de 6 cuerdas y tenga 20 trastes, suponete. Entonces puedo tener esa nota fa, pero ya sería en la cuerda de abajo, ¿verdad? Que sería mucho más delgada. Y entonces sí influye a la hora de ir creando diferentes melodías, diferentes arpegios, por ejemplo. Ok, hablando de un agregado para el bajo, yo he visto que muchos usan un pedal. ¿Es recomendable usar un pedal? ¿O qué te hace usar un pedal? Bueno, yo siento que hay diferentes pedales con diferentes efectos. Suponete, yo quisiera un par de pedales, un octavador que lo que hace es aunque yo esté tocando, por ejemplo, mi, me agrega ya sea una octava arriba, que sería este otro mi, o una octava más grave, que sería este otro mi. Entonces yo solo tocaría esa y sonarían las dos. Entonces ese sería un octavador. Ese mismo pedal o algunos pedales de octavadores tienen la configuración de ir creando como terceras. Por ejemplo, yo solo toco esta, pero el octavador me da la tercera mayor, que sería un sol sostenido, suponete. Entonces ya me va a ir creando diferentes armonías, o la quinta, o dependiendo qué intervalo yo quisiera utilizarlo. Entonces esa es la ventaja de ir teniendo esos pedales. Entonces cuando yo puedo ir improvisando, no tengo necesidad de ir creando, por ejemplo, sino ya solo ir tocando una nota y el octavador hace lo mismo. Quisiera también un loop, que por ejemplo, creo un ritmo, te lo duplica y me lo duplica. Ajá. Por lo menos solo esos dos. Hay diferentes pedales. Conozco a alguien que usa mucho un ecualizador en sus pedales de bajo. Entonces se conecta a un ecualizador y se vuelve a ecualizar, y cuando es la PEA la presiona y le da otra configuración un poco diferente. Entonces siento que dependiendo de qué es lo que se esté tocando y qué es lo que uno quiera hacer, digamos, con eso, porque hay muchos pedales. Incluso hay de distorsiones. Eso te iba a decir. Yo estuve en una iglesia allá en el otro lado del charco, que estuve apoyando, y ellos no tenían guitarra. Entonces habían intros de los temas donde el chico del bajo le ponía una distor y entonces se escuchaba que acompañaba la guitarra, ¿verdad? Entonces, ¿crees que sea cuestión de qué es lo que quieres hacer? Sí, yo siento que sí, porque suponete que estemos tocando un jazz, un swing jazz, y estemos... No siento que el bajo vaya a necesitar algún tipo de distorsión, ¿verdad? Pero sí hay pedales de distorsiones, incluso amplificadores que tienen ¿cómo se llama? De un overdrive. Y mi ampli es un ampli es un ampli black. Ay, hasta ya se me fue el nombre. De los nervios. Son los nervios. Sí, pero mi ampli tiene un botoncito y tiene un volumen adicional
que es de un overdrive. Entonces yo le presiono ese botón y ya va sonando lo que estoy tocando con una pequeña distorsión, ¿verdad? Entonces, sí, dependiendo de lo que yo vaya a querer hacer y entender qué es lo que yo voy tocando, porque hay casos donde no va. Ahí voy tocando una balada y no es necesario ir tocando un over, ¿verdad? Una distor, porque la canción no lo amerita, ¿verdad? Hablaste sobre amplificadores. En el bajo también se utiliza tubos o transistores. ¿Y cuál es, se podría decir, como que el mejor amigo del bajo? Sí hay amplificadores con tubos. Yo siento que siempre los tubos van bueno, tal vez es cuestión de gustos, ¿verdad? Porque por ahí pueda decir alguien, no es cierto, a mí me gustan más los de transistores, ¿verdad? Pero en mi caso personal siento que sí los tubos, los amplis de tubos van a superar a los de transistores, por lo mismo que hacen que el sonido sea mucho más limpio, sea mucho más claro, y en el caso del bajo, esos tipos de amplis le dan una claridad bastante elegante. Y bueno, definitivamente la limpieza de un músico a la hora de ejecutar pues es importante, ¿verdad? Y por ahí estaba, precisamente ayer estaba hablando, bueno, estaba viendo una charla con Antonio Camargo. Ahí sí me miras, amigo. Aquí estamos. Aquí estamos. Y Antonio tuvo la oportunidad de ir, estar en un ensayo con el maestro Laboriel. Entonces, él hablaba también incluso de de que uno empieza a pensar, necesito tal ampli de tal marca, necesito tal bajo de tal marca, pero en ese caso dice que, bueno, Antonio cuenta eso, de que el maestro Laboriel saca un bajo de $700 y uno va pensando en uno de hasta de $3,000, suponete, y entonces en muchas ocasiones creo yo que la técnica también de alguien puede depender mucho del sonido, porque yo he escuchado varias canciones del maestro Laboriel y él toca sucio, pero es su técnica, él va tocando como... Usa todo lo que puede. Sí, y hay muchas cosas donde uno puede irse adaptando. Por ejemplo, cuando uno va creando su propia técnica, y yo vi un video de él diciendo que, por ejemplo, a él jamás le salió esto. El golpe va del famoso slap, a él jamás le salió, sí, y a mí tampoco me sale tal y como, por ejemplo, uno de mis maestros me dijo, mira, no te voy a quitar tu técnica, eso es tuyo, esa es la que... Es tu toque. Sí, es tu toque, pero a mí tampoco me sale, yo uso otra manera de tocar, por ejemplo, el top, pero a él jamás le salió eso, entonces lo que hizo fue adaptarse, ¿verdad? Y jalar para no darle el son. Entonces, dependiendo uno va pensando en el ampli, si es de tubos, si es de transistores, pero siento que lo más importante es que uno pueda ir creando su técnica y bueno, uno habla mucho de limpieza. Por ejemplo, yo cuando doy clases y algunos de mis alumnos si me ven, siempre, bueno, veamos esta técnica para que ayude a que nuestro toque sea limpio, ¿verdad? Pero el maestro Laboriel elimina todo eso y va creando, pero bueno, eso es una eminencia, el maestro Laboriel es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero no están preparados muchos para ese tema. Sí. Amigo, algunos tips que pudieras darle a los que están empezando a probar. Si les gusta el ojo, por ahí yo sé que si no les gusta se cambian a piano, a guitarra, batería, pero no. Pero ¿qué se les podría aconsejar en que sigue el siguiente paso? Yo creo que, bueno, voy a decir esto. Yo me
empecé a meter al bajo, a empezar a introducirme al bajo por todas las técnicas que se pueden hacer. Muchas de estas técnicas no se hacen en el piano, suponete, no se hacen en la guitarra. Y esto es porque el bajo, bueno, normalmente pienso en que el piano es un instrumento mucho más melódico, armónico, la batería un instrumento rítmico, pero el bajo combina estas dos cosas, melódico y rítmico. Entonces, normalmente uno piensa la super técnica del slap, yo quiero slapear, ¿no? Pero antes de empezar en todo eso, y que yo aconsejo, es empezar a ejercitar, y es como un bebé, ¿verdad? Que empieza a dar sus primeros pasos, y obviamente no va a salir el bebé corriendo, sino que va a ir lento. Entonces, siempre usar el metrónomo, obviamente, pero empecemos a ver las técnicas o los ejercicios lentos y lentos. Y más lentos. Y más lentos. Esto es porque el cerebro empieza a asimilar mucho mejor los movimientos de los dedos, de las manos, y empieza a entender qué es lo que se empieza a hacer. En una ocasión, y por ahí alguien que yo estimo bastante, Benjamin Bog, me dijo, amarra el tiempo, amarra el tiempo, amarra el tiempo. Y uno de mis maestros me dijo, mira, te sale este ejercicio, y recuerdo que ya lo tenía en semicorcheas a 110, creo yo, en semicorcheas. Entonces me dijo, va, ahora probémoslo a 30. Y di el ranazo. Entonces me dijo, hay que hacerlo lento, bien lento, porque uno comprende mejor lo que se está haciendo, cada espacio, cada tiempo y cada nota. Y el cerebro asimila mejor los movimientos, la velocidad llega. Entonces normalmente uno empieza y empieza con eso de empezar a... Sí, es. Y alguien que te mencionaba hace ratos, Alan, me dijo en una ocasión, y gracias por ese regaño, porque me dijo, aprendí a hacer base. Tranquilo. Sí, aprendí a hacer base. Entonces muchas veces, y a muchos músicos, y lo he escuchado, por ejemplo, con el baterista de Alok Nawal, decía esto: a mí el 90% de mis trabajos y de la razón por qué me contratan va a ser porque hago esto. Tum, pa, tum, pa. Me va acompañando. Sí. Entonces, base, y eso es lo más importante. Entonces, todas esas partes de las técnicas, slap, velocidad, taping, todas esas partes va llegando poco a poco. Pero mi consejo para empezar es hacerlo lento y hacerlo bien. Ordenado. Ordenado, sí, que es lo más importante. Y el bajo es un instrumento que hace base. Que va amarrado con la batería. Que va amarrado con la batería. Entonces esas son las partes importantes, ¿verdad? A la hora de ir empezando y a comprender también la función del bajo, ¿verdad? ¿Es aconsejable, hablemoslo así, es aconsejable ser amigo del baterista? Definitivamente, definitivamente. En el caso del bajo, definitivamente va amarrado a la batería, pero sucede que el baterista en muchas de las ocasiones pues tiene su propio feeling, ¿no? Ajá. Y por ahí hay unos feels que les gustan más, y uno empieza a comprender, ya va a ser este feel, y uno cacha dónde va, empieza a tener mucha mayor relación entre el baterista, o comprender, va a ser esto, y de repente, por ahí creo yo que estaba escuchando yo a Mike Zúñiga, con uno de no recuerdo con quién baterista, y hablaba él que empezaban a tocar, grabaron esa sesión, tocaron, y a la hora de escucharlo se dieron cuenta que en muchas secciones rítmicas hacían los mismos fraseos, o sea, se complementaban, el baterista y el bajista se complementaban, y de repente ahí venían haciendo algunos sextillos, y también de repente el batero también le caía, y iban bien ensambladitos, ¿verdad? Que es lo más importante en este caso a la hora de ir construyendo canciones, la base, ¿verdad?
Entonces, definitivamente es bueno ser amigo del batería. Sí, amigo Dave. Sí, es siempre aconsejable, ¿no? Sí. Amigo, hablaba sobre tener un orden. Yo creo que mucho de la nueva generación creo que busca ser solo, o sea, a solear toda la banda, ¿verdad? O toda la canción y no lleva una base. ¿Algún tip que tú puedas darle a esa nueva generación que quiere estar, que su instrumento suene todo el tiempo y no llevar como una base con la música? Yo creo que es importante comprender, creo que justo lo que estaban hablando ayer, ¿verdad? Que es la comunión entre todos los músicos, crear una hermandad, crear una comunión entre todos los músicos. Porque alguien me dijo esto, mano, no es concierto de bajo. Entonces, cuando uno va tocando, la idea es que suenen todos bien, ¿verdad? Suenen todos bien y comprender las bases primordiales, que es batería, bajo, luego puede ir guitarras, pianos, bien, voces, voz líder, etcétera, ¿verdad? Vientos, melodías y todo. Pero entre todos ir construyendo la canción. Entonces, uno empieza a comprender, digamos, esos espacios, como por decirlo así, esos espacios para decir, bueno, no es mi turno, no es el momento. Sí, no es el momento. Y posiblemente, bueno, hay canciones que definitivamente sí lleven muy buen groove del bajo y uno lo disfruta, ¿no? Uno lo disfruta y surge de repente, le puedo meter un poquito de slap, ¿no? Pero no, a veces no es el caso, ¿verdad? No es lo que tiene que ir ahí. Entonces, mi consejo es que nos relajemos y aprendamos a tener comunión con todos, porque al final es una banda, es un grupo que todos tienen que ir juntos, nadie sobresalirse de nadie, ¿verdad? A diferencia de los super conciertos de Marcos Miller. Sí, que es la estrella, ¿no? Definitivamente sí, pero mientras tanto, pues obviamente no, ¿verdad? Ahora, hablando igual de armonía y todo, ¿tu mano derecha tiene que ir en conjunto con tu mano izquierda o tu mano izquierda va haciendo otra cosa que tu mano derecha? Depende de la técnica y depende de qué es lo que estemos haciendo. Por ejemplo, que yo esté creando diferentes líneas. Por ejemplo, aquí voy tocando únicamente estas notas y voy como aprendiendo a ir caminando, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y lo que hablaba al principio, que la limpieza es importante, entonces ayudo con el pulgar a ir moviéndome para que no queden las otras cuerdas sonando. Y cuando subo, aquí ya voy tapando para que tampoco sigan sonando. ¿Sí? Pero en ocasiones, dependiendo de la técnica, por ejemplo, llevo esto y esté tocando corcheas, 1 y ana, 2 y ana, 3 y ana, 4 y ana. Entonces, siempre la alternación, ¿verdad? De dedos, 1, 2, 1, 2. Pero en ocasiones, y yo lo hago cuando la canción es muy rápida, puedo usar 3 dedos, siempre y cuando yo tenga ya la sensación de las figuras correctas. Por ejemplo, 1 y ana, 2 y ana, 3 y ana, 4 y ana. Y con 3 dedos, 1 y. Lo mismo con 2 que con 3, pero hay que practicar esa sensación. Entonces, dependiendo de la técnica. Y en otras ocasiones también donde, bueno, las técnicas que requiere este instrumento, por ejemplo el hammer-on, donde voy solo tocando y aquí es donde hacen las figuras, por ejemplo, y en otras donde es un poquito más rítmico, donde yo creo el acorde, ¿sí? Y acá, por ejemplo, puedo ir creando el ritmo. Por ejemplo, en el tiempo 2 y 4 de la caja.
Sí. Entonces, dependiendo de la técnica que se quiera estar haciendo, se requiera, ¿verdad? Se va a ir coordinando dedos, manos, palmas, incluso codos. Lengua, Sí, por ahí hay sí. uno que conozco que es la lengua. Pero él toca la guitarra, lo he visto nada más. Amigo, ¿algún calentamiento que se pueda hacer? Porque esto volvemos que se usa músculos, ¿no? Se usan Claro. dedos, extremidades, brazo. Sí. Y si entras así frío, como cualquier deporte, creo que habría alguna lesión. Sí. ¿Hay algún método de calentamiento? Sí. Primero es importante ejercitar los músculos, ¿verdad? Que era lo que decías de algún atleta, porque si no media carrera le da el patatús y ya no termina. Entonces, no vaya a ser, y es delicado porque tengo amigos guitarristas, bajistas, pianistas que les ha dado tendonitis y luego operaciones y es muy delicado eso. Entonces, primero podemos empezar haciendo estrellitas. Estrellitas, Sí, dijeron los chiquitos. sí. Luego juntar los dedos con el pulgar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y con tal de ir como ejercitando. Luego esto que lo hacen mucho los pianistas, estirar las manos rectas y jalarse un poquito los dedos por acá, que eso sí definitivamente ayuda. Pasado eso, podemos empezar con un ejercicio que bueno, yo he estado viendo con la mayoría de bajistas, creo que empiezan con este ejercicio y creo que casi que todos se lo conocen, que es el ejercicio 1, 2, 3, 4, que sería, hace referencia al número de dedos, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Y volver a subir, ¿verdad? Entonces, pero yo lo hago un poquito más interesante y es ayudarme a correr todo el mástil. Por ejemplo, empiezo con la cuerda, yo que tengo un bajo de 5 cuerdas, empiezo con la cuerda más grave o la que tengo hasta arriba y empiezo con ese ejercicio, 1, 2, 3, 4 y luego bajo, que sería el siguiente traste, 1, 2, 3, 4, bajo la siguiente cuerda y corro un traste. Entonces eso hace que yo vaya corriendo y me ayuda a la hora de llegar, o sea, moverme en todo el mástil para no quedarme solo en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces este ejercicio es muy elegante, muy bueno, pero sí ayuda a la hora de irme moviendo en todo el mástil. He visto diferentes aplicaciones de este mismo ejercicio. También hay diferentes aplicaciones. De hecho, hay un libro que se llama Bass Fitness, que trae muchos ejercicios de calentamiento muy buenos también. Ahí, por si alguien lo quiere, que me escriba y se lo paso con todo gusto. Hay un como cuadradito que trae para poder ejercitar. Ajá, un ejercitador. También tengo uno, y eso lo uso cuando estoy viendo tele. Recopado. Sí, bueno, cuando lo tenía porque se me arruinó. Pero ayuda bastante porque es un ejercitador que precisamente tiene 4 émbolos y uno empieza a crear variaciones. Por ejemplo, lo mismo que uno está haciendo acá, lo puede aplicar ahí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O pueden ir variando, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, etcétera. Hay diferentes aplicaciones de esa. En este libro Bass Fitness aparecen esos ejercicios muy buenos y se pueden ir creando con ese ejercitador. Y es muy bueno, la verdad es de que sí es muy bueno. Y ayudan a crear niveles porque tiene como unos resortitos, entonces uno puede darle la presión y ayuda a que uno pueda estar así como que empezando con los émbolos suaves o irlos poniendo cada vez más duros, por ejemplo. Entonces ya ayuda a la fuerza de los dedos y a la hora de ir creando acá ya es mucho más. Ahorita se me está viniendo una pregunta que tenía que hacerte desde hace rato, pero la distancia de la cuerda ¿influye? Definitivamente, sí. Hay personas que calibran, por ejemplo, esta al principio me ayudó a calibrarlo un amigo, pero después la calibré a mi gusto. Yo tengo bastante pegados
las cuerdas al mástil, al puente. Entonces las calibraciones sí influyen bastante, porque hay bajos que sí están demasiado estiradas y hay que hacer mucho más esfuerzo para ir tocando, ¿verdad? Entonces es bien importante tener una calibración adecuada también para no esforzarse más de la cuenta. Y por ejemplo acá yo este tipo de calibración me gusta porque me ayuda mucho al taping, y a la hora de ir zapeando me ayuda bastante también. Entonces me sentí muy cómodo con esta calibración, y es algo que sí recomendaría, que hay que calibrar un instrumento, ¿verdad? ¿Influye el clima en tu instrumento? Definitivamente. En este caso, que es madera, la madera es como que un poquito moldeable, se puede moldear. Entonces, si es en un clima frío, la madera cambia. Si es un clima caliente, también la madera cambia. Entonces, suponete yo en algunas ocasiones que he viajado para lugares de costa, de mucho ¿Tierra calor, caliente? sí, llego a donde me tengo que hospedar o algo, y llevo mis llavecitas y aflojo todo. Dejo aflojado todo, cuerdas, todo, y lo dejo así en la cama. En la mañana, mientras el instrumento se acopla, digamos. Ese es como que se aclimatiza. Eso. Luego ya, es mucho trabajo, ¿verdad? Así como que, la gran. Pero es que es necesario. Es ¿no? necesario, sí. O por lo menos yo sí lo aconsejaría, ¿verdad? Entonces ya en la mañana afinar y mover un poquito, por ejemplo, el puente, con tal de que no sufra el cambio muy brusco la madera, ¿verdad? Porque si no puede romperse, y por lo general se rompen por acá, que es donde tiene algunos bajos tienen una combinación de maderas. Entonces por acá es donde se rompen y ya valió queso. Ya valió queso. ¿También es aconsejable después de tocar aflojar las cuerdas? Siento que la mayoría de veces sí. La mayoría de veces sí. Y es, bueno, definitivamente uno mete el bajo al estuche y ya nada más. Y hasta que vuelve. Sí. En mi caso yo acostumbro llegar por lo menos lo saco el bajo, ¿verdad? De mi estuche, y ya lo dejo en su pedestal. No hay tanta complicación, ¿verdad? Pero por lo general sí reduzco un poquito la tensión de las cuerdas para que no sufra mucho el mástil. Podría ser que alguien pueda decir que no es necesario, y al final por eso yo tiendo a sacar mi bajo del estuche, por ejemplo, y ya dejarlo en el pedestal. Ya no hay tanto problema. Ya no hay tanto problema. ¿Se limpian las cuerdas después de cada toque? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Hay venden varios implementos de limpieza, y es porque, bueno, uno suda, ¿no? Uno suda, y esto puede ser metal y puede oxidarse. Y yo les recomendaría que si estén viendo eso, porque he visto bajos que hasta quedan súper oxidados, pero por lo mismo que uno suda, ¿verdad? Entonces eso mismo va a estar ahí complicando las cuerdas. Entonces sí es bien importante irlo limpiando. Ok, otras últimas dos preguntas y ya pasamos a la ejecución. ¿Acá cuánto tiempo es recomendable cambiar las cuerdas? O sí, ya cuando ya están diciendo, ya, cámbiame, o cómo hacemos. Yo siento que depende del recurso. Del recurso, sí. Eso es algo bien importante. Pero suponete, hay cuerdas que tienen un poquito más de duración. Y las Elixir, por ejemplo, yo uso Elixir y a mí me duran casi que el año y están allí sonando bien, pues. Pero de Adario, por ejemplo,
bueno, estoy hablando de marcas, lo siento. No, no hay problema, dale, porque Pero- es lo común, o sea, Sí. ¿cómo van a llegar a comprar si no saben qué es lo que tienen que Entonces, hacer? hay marca, hay de Dario de marcas, o sea, de series altas y que pueden aguantar. Pero si uno usa mucho su instrumento, yo pensaría que de unos 3 a 4 meses podría ir cambiando eso, las cuerdas. Por ejemplo, yo usaba mucho de Dario antes y, lo siento si alguien es ahí de Dario Si pasa a traer. o si es artista de X, pero lo siento en verdad, pero sí, eso es en mi caso personal, pero sentía que de Dario no me aguantaban. Ajá. Entonces ya los 2 meses y medio sentía que ya sonaban opacas y ya tenía necesidad de cambiarlas. Entonces hay cuerdas que sí requieren la necesidad de ir cambiándolas cada 2, 3 meses, 4 meses, otras que son mucho más Dependiendo finas. también el uso. Sí, mucho más finas que hasta el año puede uno cambiarlas, ¿verdad? Hablábamos con Dave y le hacía una pregunta. Yo he visto parches que son negros, rojos, blancos y yo he visto cuerdas que son naranjas, que son negras. Sí. ¿Tiene algún otro tipo de tono o sigue siendo lo mismo? Fíjate que, bueno, si hablamos de afinaciones, siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas, se afinan, bueno, en una afinación estándar, siguen siendo la misma, sol, re, la, mi, si. Pero en cuanto a la calidad, sí, no sé, nunca he usado cuerdas de color. No me ha llamado la atención realmente. ¿Será como más qué show o algo así? Posiblemente. Ahí vamos creo a yo, pedirle sí. a alguien que nos esté viendo y que use cuerdas que nos escriba para ver cuál es la diferente, Por favor. la diferencia entre esos. Sí. Bueno, amigo, pues aquí podríamos seguir hablando toda la tarde, todos los días, pero tenemos que regresar a casa porque de verdad que tenemos que estar en casa. Entonces, me gustaría ver si pudieras ejecutar tu instrumento, ¿verdad? Enseñarnos qué es el gozo que te da tocarlo y ejecutarlo. Muy bien. Elegí esta canción porque es la que tenía. Porque la que vine a preparar acá. Bueno, me gustaría tocar varias canciones, pero voy a tocar una que disfruto mucho y dice una gran verdad. Esta canción se llama Raisin de Israel Houghton y en la letra en español dice vive, él vive y es una gran verdad. Entonces voy a tocarla, se llama Raisin y espero la disfruten conmigo. Sin nervios. Sí, sin nervios. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Chorus. Instrumental. All in 3, 4. Verse.
Buenísimo, amigo, buenísimo. Ahí nos andaban corrigiendo un poquito. Pero si se dieron cuenta, exactamente eso les iba a decir. Él tocó con una base, ¿no? Había alguien que les iba diciendo verso, coro, ahora solo de batería, destruir, bajar. Entonces, es el orden que tú estabas diciendo, ¿no? Sí, también. Amigo, pues gracias por haber venido a esta bitácora del día de hoy. ¿Cómo pueden localizarte en redes sociales? En Facebook e Instagram me encuentran como Freddy Simaj, Simaj. Estoy allí con mi bajo porque creo que hay otro Freddy Simaj, pero es violinista. Entonces, estoy yo ahí con mi bajo, Freddy Simaj, Simaj. ¿Das clases también? También doy clases online, gracias a Academias Unísono, que estamos ahí organizando, tenemos horarios disponibles, así que si quieren, estamos para servirles con todo gusto. Ok, amigo, te agradezco mucho, de verdad que hayas venido y que nos hayas enseñado un poco de tu mundo. De verdad, agradecemos también a tu esposa que ahí nos estaba ayudando un poquito. Sí, gracias. Gracias a todos, gracias a todos los que se comunicaron vía Facebook, les agradecemos mucho que estén al pendiente de nosotros y el día de mañana vamos a seguir con las bitácoras en la noche, a las 19 horas vamos a estar. Mañana para todos los percusionistas se viene algo bastante grande. El día jueves vamos a estar hablando sobre monitores personales o in-ear y el día viernes vamos con lo pesado. Vamos a tener una plática para todos los trompetistas. Eso. Ahí si conoces a los trompetistas. Va a estar el pastor Armando Trujillo. Un grande de la trompeta. Buenísimo. Él es trompetista de Miel San Marcos, Juan Carlos Alvarado, entonces va a estar con nosotros el día viernes, así que a todos, gracias por estar con nosotros y nos vemos para la próxima.